Margaret se encontraba en su elegante penthouse en el corazón de Manhattan, rodeada de un mar de lujo y sofisticación. El sol se filtraba a través de las amplias ventanas, iluminando el espacio con un brillo dorado que hacía que los candelabros de cristal parecieran centellear aún más. En el centro de la habitación, una mesa de mármol blanco estaba adornada con frascos de perfume y productos de belleza de alta gama, mientras que en las paredes colgaban obras de arte contemporáneo que ella misma había adquirido en subastas exclusivas. Cada objeto, cada detalle, hablaba de su estatus y riqueza. Mientras tanto, Clara, la leal empleada de Margaret, se encontraba en la cocina, limpiando los utensilios de cocina brillantes que habían sido utilizados en la cena de la noche anterior. A pesar de la rutina diaria que había asumido, no podía evitar mirar con admiración el entorno en el que trabajaba. Las joyas de Margaret, que a menudo veía en su cuello o en sus muñecas, eran un espectáculo que deslumbraba su mirada. Ella sabía que esas piezas eran inalcanzables para su propia vida, donde cada centavo contaba y cada gasto era una decisión calculada. Clara. La voz de Margaret resonó en el aire, sacándola de sus pensamientos. ¿Puedes ayudarme con mi vestido? Necesito que se vea perfecto para la gala benéfica esta noche. Clara dejó a un lado el trapo y corrió hacia el vestidor. Allí, Margaret estaba de pie, frente al espejo, vistiendo un deslumbrante vestido de seda negro que se ajustaba a su figura como un guante. La tela brillaba con una elegancia que solo una mujer de su estatus podía permitirse. «Es hermoso, señora», dijo Clara, admirando la prenda. «Le queda espectacular». «Gracias, querida. Pero lo que realmente hará que el conjunto resalte son las joyas», respondió Margaret, mientras abría un joyero que estaba cuidadosamente colocado sobre una mesa. El sonido del metal se entrechocando resonó en la habitación, y Clara no pudo evitar acercarse un poco más, atraída por la promesa de brillo y opulencia. Margaret sacó un collar de diamantes que llamaba la atención con su destello. ¿Ves esto? Es una antigüedad, de una colección que compré en París. Es tan valioso que ni siquiera sé si debería llevarlo esta noche. Mientras hablaba, giró la pieza en su mano, dejando que la luz jugara con los diamantes, creando pequeños arcoíris en las paredes. «Es impresionante», susurró Clara, sintiendo una punzada de tristeza en su corazón. Para ella, ese collar representaba un mundo totalmente diferente, uno en el que nunca podría entrar. «Pero, señora, si tiene dudas, quizás debería optar por algo más simple». «¿Simple? Clara, mi imagen es lo que la gente ve cuando entra en la gala. Necesito mostrar lo que soy», dijo Margaret, con un tono autoritario pero también lleno de inseguridad. Ella sabía que la percepción del mundo exterior era vital para mantener su estatus. Clara, sintiendo la presión en el aire, asintió y se apartó un poco, regresando a su trabajo. Mientras limpiaba, su mente divagaba. Se preguntaba cómo sería vivir en un mundo donde el dinero no fuera una preocupación constante, donde cada día no significara un nuevo desafío para llegar a fin de mes. Su esposo había perdido su trabajo hace meses, y ella se debatía entre las cuentas que debía pagar y cómo alimentar a sus hijos. La idea de la gala benéfica resonaba en su mente. Clara había escuchado que a menudo se recaudaban fondos para organizaciones que ayudaban a familias en situaciones como la suya. Quizás podría ser una oportunidad, pensó, pero rápidamente desechó la idea. Era una fantasía, una ilusión que nunca podría alcanzar. Mientras Margaret se preparaba, una chispa de curiosidad comenzó a encenderse en su interior. ¿Qué pasaría si? Se preguntó. La lealtad de Clara siempre había sido inquebrantable. Pero ¿hasta dónde llegaría si se presentara ante ella una oportunidad que pudiera cambiar su vida? La idea de poner a prueba la moralidad de Clara se volvió tentadora. Decidió que haría un experimento. Con una sonrisa astuta, Margaret dejó sus joyas más valiosas en la mesa del salón, a la vista, como un cebo. Quería ver cómo reaccionaría Clara, cómo respondería a la tentación que, aunque a ella le parecía una prueba, también era un reflejo de sus propios deseos ocultos. Con un último vistazo al espejo y un leve toque a su cabello, se ocultó en una esquina del salón, esperando observar la reacción de su empleada. Clara entró al salón, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver las joyas expuestas. La mesa estaba adornada con collares, pulseras y anillos que brillaban con una intensidad casi hipnótica. Su corazón se aceleró. «¿Qué hace esto aquí?», murmuró para sí misma, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que no debía tocar nada, que eso pertenecía a Margaret, pero la tentación era abrumadora. «Solo un vistazo», se dijo, acercándose lentamente a la mesa. Sus dedos temblorosos rozaron una pulsera de oro que reflejaba la luz de una manera que la dejó sin aliento. Cada pieza contaba una historia de opulencia que parecía estar diseñada para atraerla. Clara se perdió en sus pensamientos,
recordando las largas noches de insomnio pensando en cómo conseguir dinero para medicamentos para su hijo enfermo. Es solo un objeto, se dijo, pero en su interior, la lucha se intensificaba. Se imaginó usando esas joyas, sintiéndose poderosa, como la mujer que siempre había soñado ser, libre de preocupaciones y miedos. Sin embargo, la imagen de su hogar, de sus hijos y de su esposo la anclaba a la realidad. No puedo hacer esto, susurró, sintiendo que la ambición y la ética chocaban en su interior. Desde las sombras, Margaret observaba cada movimiento de Clara, sintiendo un torbellino de emociones. La ambición de su empleada era palpable, y la prueba que había iniciado comenzaba a mostrar sus verdaderos colores. Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Clara para cambiar su vida. Margaret se sintió atrapada entre la curiosidad y la culpabilidad, preguntándose si había cruzado una línea que no podría deshacer. La tensión en la habitación era casi palpable. Clara se quedó inmóvil, mirando las joyas con una mezcla de deseo y remordimiento. No puedo, murmuró, alejándose lentamente de la mesa, sabiendo que la decisión que tomara podría definir su futuro. Pero en ese momento, el eco de sus pensamientos se interrumpió con la llegada de Margaret, que había decidido salir de su escondite. ¿Te gustan?, preguntó Margaret, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que ocultaba el conflicto interno que la consumía. Clara, sorprendida, se apartó rápidamente de la mesa, su rostro enrojecido por la vergüenza. Lo siento, señora. No estaba tocando nada, dijo Clara, su voz temblorosa. El aire se volvió pesado entre ellas, y la tensión se intensificó, dejando a ambas mujeres en un delicado equilibrio entre la lealtad y la ambición. ¿Qué sucedería a continuación? La respuesta aún estaba en el aire, suspendida en un momento que podría cambiar sus vidas para siempre. Clara se encontraba en un dilema. Sus manos, temblando ligeramente, se acercaban a las joyas que brillaban bajo la luz tenue del salón. Cada pieza, un destello de opulencia, parecía susurrar promesas de una vida diferente, una vida que siempre había soñado pero que parecía inalcanzable. La imagen de su hijo enfermo, con su frágil cuerpo en la cama, invadía su mente. El rostro pálido de él, sus ojos grandes y cansados, la instaban a actuar. ¿Y si pudiera comprarle la medicina que necesita? ¿Y si esto pudiera cambiar su vida? Pensó, sintiendo el peso de la culpa y la desesperación. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el suave tic-tac del reloj en la pared. Clara se mordió el labio inferior, tratando de encontrar una razón para resistir la tentación. Su mirada se desvió de las joyas y se posó en el retrato de su familia que adornaba la mesa. Allí estaban, sonriendo, felices en un día soleado del pasado. Esa imagen la recordaba de su lucha constante, de las horas que pasaba limpiando la mansión de Margaret, ahorrando cada centavo para aquellos momentos difíciles. No puedo hacer esto, pensó. No puedo traicionar a la mujer que me ha dado un trabajo. Sin embargo, el brillo de las joyas era hipnótico. Un collar de diamantes, con piedras que parecían capturar cada rayo de luz, era el que más la atraía. Se acercó un poco más, casi en un trance, observando cada detalle. Solo un toque, se dijo a sí misma, deseando sentir el frío metal contra su piel. En ese instante, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo, y el corazón de Clara dio un vuelco. Se detuvo, congelada, sintiendo cómo la culpa la invadía. Desde su escondite, Margaret observaba con una mezcla de fascinación y horror. Nunca había imaginado que el experimento tendría un impacto tan profundo en Clara. La mujer que había considerado un simple proyecto para probar la lealtad de su empleada ahora se daba cuenta de que estaba jugando con fuego. Tal vez esto fue demasiado lejos, murmuró para sí misma. Mientras sus pensamientos se arremolinaban, comenzó a cuestionarse si había tomado la decisión correcta al llevar a cabo esta prueba. La vida de Clara no era un simple juego, y el riesgo de perder su confianza la aterraba. Justo en ese momento, Clara, impulsada por una mezcla de desesperación y deseo, extendió la mano hacia el collar. Sus dedos rozaron la superficie fría y lujosa, y una oleada de emociones la inundó. Esto podría salvar a mi hijo, pensó, y la lucha interna se intensificó. Su mente gritaba que era un acto deshonesto, pero su corazón anhelaba la posibilidad de esperanza. Clara, la voz de Margaret resonó en la habitación, rompiendo el silencio como un trueno. Y Clara se apartó de un salto, el collar casi se le escapa de las manos. La sorpresa en el rostro de Margaret fue evidente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la reproche. Clara, aún temblando, se sintió atrapada, como un ratón en un laberinto. No estaba haciendo nada, balbuceó Clara, sus ojos grandes como platos,
buscando una salida. Solo limpiaba, mintió, sintiendo cómo la vergüenza la envolvía. Margaret frunció el ceño, cruzando los brazos sobre el pecho. No parece que solo estuvieras limpiando, dijo, su voz firme pero con un matiz de comprensión. ¿Qué te llevó a acercarte a mis cosas, Clara? La tensión en el aire era palpable. Clara sabía que había cruzado una línea, pero no podía permitir que Margaret lo supiera. Era su trabajo, su única fuente de ingresos, y no podía arriesgarlo. Lo siento, Margaret. No sé qué me pasó. Solo vi las joyas y me distraje, respondió, buscando desesperadamente una salida a la situación. Margaret la miró fijamente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. En la mente de Margaret, las preguntas se agolpaban. ¿Era Clara una mujer sin escrúpulos que había sido tentada por el brillo de las joyas? ¿O era, de hecho, una madre desesperada intentando salvar a su hijo? La ambigüedad de la situación la empujaba a un rincón emocional donde nunca había querido estar. ¿Sabes?, dijo Margaret, tratando de romper la tensión. Lo que tienes frente a ti no es solo un objeto de valor. Para mí, estas joyas representan años de trabajo duro, sacrificios, y también recuerdos. No son solo adornos. Clara sintió que su corazón se hundía. Lo entiendo, murmuró, su voz apenas un susurro. Nunca querría robarte nada. Solo estaba pensando en mi hijo. La mención del niño hizo que Margaret se sintiera más expuesta. ¿Qué le pasa a tu hijo?, preguntó, bajando un poco la guardia. Clara, sintiendo que había una rendija de comprensión, decidió abrirse un poco más. Está enfermo, dijo, las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. La medicina es costosa y no tengo suficiente dinero. He estado trabajando tantas horas, pero no es suficiente. Si tan solo pudiera. La voz de Clara se quebró, y Margaret sintió una punzada de dolor en su corazón. Clara, dijo Margaret, sintiéndose abrumada por la situación. No quise que esto se convirtiera en un juego. Mi intención era simplemente entenderte mejor. La sinceridad en su voz sorprendió a Clara, quien la miró con incertidumbre. No estoy aquí para juzgarte, continuó Margaret, sorprendida por su propia vulnerabilidad. Entiendo que a veces las circunstancias nos llevan a hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. Clara la miró, buscando en su expresión alguna pista de lo que realmente pensaba. ¿Y ahora qué?, preguntó, temiendo la respuesta. ¿Vas a despedirme? Margaret suspiró, sintiéndose atrapada entre sus propios deseos y la necesidad de ser justa. No voy a despedirte, respondió finalmente. Pero necesito que sepas que hay formas de superar tus problemas sin comprometer tu integridad. En ese momento, la tensión en la habitación comenzó a desvanecerse lentamente. Ambas mujeres, aunque de mundos diferentes, se encontraron en un cruce inesperado de empatía y comprensión. La situación que había comenzado como un simple experimento se transformaba en un diálogo sincero sobre sus luchas, sus miedos y sus esperanzas. Clara sintió una mezcla de alivio y confusión. No sé qué decir, admitió, sintiéndose vulnerable al compartir su carga. Solo quiero lo mejor para mi hijo. Haría cualquier cosa por él. Margaret, sintiendo el peso de esas palabras, se dio cuenta de que, en su búsqueda de probar la lealtad de Clara, había pasado por alto la humanidad detrás de su situación. Tal vez hay algo que pueda hacer por ti, dijo, con una nueva determinación en su voz. El camino hacia la redención y la confianza estaba comenzando a trazarse entre ellas, un sendero que prometía no solo enfrentar la tentación, sino también construir un puente de entendimiento y apoyo mutuo. La atmósfera en el lujoso salón de la mansión de Margaret se sentía densa, casi palpable. Clara, con el rostro aún sonrojado por la sorpresa y la vergüenza de haber sido sorprendida cerca de las joyas, intentaba recomponer su compostura. La mirada de Margaret era intensa, sus ojos atravesaban la distancia entre ellas, cargados de una mezcla de curiosidad y desafío. «Clara, ¿qué hacías allí?», preguntó Margaret, su voz suave pero firme, como la brisa que precede a una tormenta. Clara tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente. «Lo siento, señora. No debía acercarme. Es solo que...». Sus palabras se desvanecieron, incapaces de encontrar la forma de justificar su atracción hacia aquellas joyas. «¿Es solo que qué?», insistió Margaret, acercándose un paso más, su presencia imponente a pesar de la suavidad de su tono. Clara bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa. «Es solo que... son tan hermosas. Nunca he tenido algo así». La voz se le quebró. «Es difícil no soñar a veces». Margaret observó a Clara detenidamente. La joven era una madre soltera que luchaba por mantener a su hijo enfermo y a su familia a flote. Había visto su esfuerzo, su dedicación,
y a pesar de la situación, Clara siempre había mantenido la dignidad. Pero ahora, la tentación brillaba en sus ojos como las joyas en la mesa. ¿Y qué sueñas, Clara?, preguntó Margaret, dejando caer su voz a un susurro casi confidencial. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de tener algo de todo esto? Clara se quedó en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. La pregunta de Margaret resonaba en su mente, un eco de sus deseos reprimidos. Sueño con un futuro mejor para mi hijo. Quiero que tenga acceso a lo que yo no tuve. Quiero que esté sano, que pueda estudiar y ser feliz. Su voz se volvió más segura mientras hablaba de su hijo, pero la tristeza nunca abandonó su mirada. Margaret se sintió conmovida por la sinceridad de Clara. Sin embargo, una parte de ella seguía disfrutando del juego, de la tensión que había creado. ¿Y crees que las joyas podrían ayudarte a alcanzar esos sueños?, preguntó, dejando que su curiosidad se mezclara con una pizca de provocación. Clara frunció el ceño, sintiéndose atrapada en una trampa verbal. No. No creo que el dinero lo sea todo. Pero a veces pienso que si tuviera más recursos, podría hacer más por él. Es difícil. Sus palabras se deslizaban con la vulnerabilidad de quien ha sido golpeado por la vida. ¿Y si te dijera que podría ayudarte?, dijo Margaret, sintiendo un remordimiento por lo que estaba haciendo. No necesariamente con dinero, sino con la oportunidad. Podrías estudiar, aprender, tal vez incluso hacer algo que ames. Clara levantó la vista. Su incredulidad era evidente. ¿Ayudarme? Pero, ¿por qué? Su mente daba vueltas, las dudas y las esperanzas chocando dentro de ella. Porque veo tu lucha, Clara. Porque creo que mereces algo mejor. Pero también necesito saber que eres una persona de confianza, que no te dejarías llevar por la tentación. Margaret habló con un tono casi maternal, pero en su interior, la lucha entre el deseo de ayudar y el deseo de seguir con su experimento la desgarraba. ¿Y las joyas?, preguntó Clara, su voz temblando al pronunciar las palabras. ¿Qué pasará con ellas? Margaret sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que ocultaba un conflicto interno. Las joyas son solo eso, Clara. Objetos. Pero la confianza, la lealtad, eso es lo que realmente importa. La pregunta es, ¿puedes resistir la tentación por lo que realmente deseas? Clara sintió que el aire se volvía denso. La conversación se había tornado en un juego de palabras, un tira y afloja emocional. No estoy aquí por las joyas, señora. Estoy aquí por mi hijo. Siempre será por él. La determinación en su voz era palpable, pero también había un destello de duda en sus ojos. Entonces, ¿por qué no me cuentas más sobre él?, sugirió Margaret, intentando llevar la conversación hacia un terreno más seguro. ¿Cómo se llama? Se llama Lucas, respondió Clara, sintiendo que abrirse un poco más la aliviaba. Tiene 5 años y es un niño muy inteligente. Siempre está haciendo preguntas sobre el mundo. A veces es difícil explicarle por qué no podemos ir a ciertos lugares o por qué no podemos comprarle lo que quiere. Margaret sintió una punzada de empatía. Recordó su propia infancia, llena de privilegios, pero también de soledad. ¿Y qué le gusta hacer?, preguntó, genuinamente interesada. Le gusta pintar, dijo Clara, sonriendo al recordar a su hijo con un pincel en la mano, creando mundos de colores. Siempre está dibujando, llenando las paredes de su habitación con sus obras. Es un artista, aunque yo no tenga dinero para comprarle los materiales adecuados. Margaret asintió, sintiéndose más conectada con Clara. Tal vez podrías llevarlo a una clase de arte. No tiene que ser caro. Hay muchas organizaciones que ofrecen talleres para niños. Podrías buscar opciones. No sé si tengo el tiempo, respondió Clara, su voz llena de dudas. Mi trabajo me consume mucho, y a veces, cuando llego a casa, estoy tan exhausta que solo quiero descansar. La conversación había tomado un giro inesperado. Margaret se sintió atrapada entre su deseo de seguir adelante con el experimento y su creciente compasión por Clara. ¿Y si te ofrezco un horario más flexible? Podrías tener tiempo para buscar esas oportunidades para Lucas. Clara se quedó en silencio, reflexionando sobre la oferta. Margaret, sin embargo, sintió que estaba cruzando una línea. La ambigüedad de sus intenciones comenzaba a pesarle en el alma. No sé qué decir, señora, respondió Clara finalmente, su voz llena de incertidumbre. Agradezco su oferta, pero no quiero que esto se convierta en un favor que luego me haga sentir en deuda. Margaret sonrió, sintiendo que el verdadero desafío estaba en la honestidad de Clara. No estoy aquí para que te sientas en deuda, Clara. Estoy aquí para ayudarte a que encuentres tu camino. Pero necesito saber que puedes resistir la tentación de lo fácil por lo que realmente vale la pena. El aire entre ellas se volvió más pesado. Ambas mujeres estaban al borde de un descubrimiento,
pero el camino hacia la confianza y la verdad era incierto. Margaret sabía que había cruzado un umbral y que la relación con Clara no podría volver a ser la misma. «Prometo que no te defraudaré, señora. Solo quiero lo mejor para Lucas», dijo Clara con firmeza, mientras que Margaret, en su fuero interno, se preguntaba si realmente podría cumplir con su propia promesa. La tensión se mantuvo en el aire, una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento. Clara se encontraba sentada en la cocina, con una taza de café humeante entre las manos. La luz de la tarde iluminaba el espacio, resaltando la calidez de los muebles de madera y el aroma del café recién hecho, pero su mente estaba en otro lugar. Había compartido tanto con Margaret en los últimos días. La confianza que había empezado a construir entre ellas parecía frágil, como una burbuja que podría estallar en cualquier momento. Margaret había logrado abrirse, revelando un lado de sí misma que Clara nunca había imaginado. Hablaban de la infancia de Clara, de sus sueños perdidos y de la lucha diaria por mantener a su familia a flote. Sin embargo, en cada palabra de Margaret, Clara podía sentir una sombra de duda, como si su jefa estuviera constantemente evaluándola, buscando algo más allá de lo que se decía. «¿Te gustaría tener una casa más grande, Clara?», había preguntado Margaret en una de sus charlas. «O tal vez un lugar en el que tu hijo pueda jugar sin preocupaciones». «Por supuesto, Margaret», respondió Clara, su voz un susurro. «Pero la realidad es que no puedo permitirme soñar tan alto. Cada día es una batalla, y no sé si algún día veré una luz al final del túnel». «Te entiendo», dijo Margaret, su tono lleno de empatía. «La vida puede ser injusta, pero a veces hay que luchar por lo que queremos». Clara sintió que esas palabras resonaban en su interior, pero también se preguntaba si Margaret realmente comprendía la profundidad de su lucha. La incertidumbre la envolvía mientras su mente repasaba la imagen de las joyas brillantes que había visto en el salón. La tentación seguía latente, como un eco en su mente. Esa noche, Margaret organizó una cena. Era un evento sencillo, pero Clara sabía que cada detalle sería observado. Se preparó con esmero, eligiendo un vestido que, aunque modesto, la hacía sentir especial. Al llegar la hora, la mesa estaba elegantemente dispuesta, y el aroma de los platos preparados llenaba el aire. «Clara, ven aquí», llamó Margaret desde la mesa, sonriendo con una mezcla de calidez y autoridad. «Quiero que te sientes con nosotros esta noche». Clara se sintió aliviada pero también nerviosa. Nunca había sido parte de esas cenas, donde la alta sociedad se reunía a discutir sobre riqueza y poder. Se sentó, intentando aparentar confianza, pero las miradas de los invitados la hicieron sentir como un pez fuera del agua. Durante la cena, Margaret hizo un comentario casual que pareció sacudir el ambiente. «He estado considerando vender algunas de mis joyas», dijo, mientras cortaba un trozo de carne. «Es un mercado interesante, y podría obtener una buena suma». Clara se sintió como si un frío helado recorriera su espalda. La mezcla de alivio y tristeza la invadió. Por un lado, la idea de que esas joyas pudieran desaparecer la hacía sentir un poco más libre, como si la carga de la tentación se aliviara. Por otro lado, la tristeza por la posible pérdida de algo tan valioso para Margaret la llenó de confusión. «¿De verdad?», preguntó Clara, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿Vender algunas de ellas? Pero, ¿no son muy importantes para ti?» «Depende de cómo lo mires», respondió Margaret, mirando a Clara a los ojos. «Las cosas materiales son solo eso, cosas. A veces, es necesario desprenderse de lo que no nos sirve». Una pausa incómoda siguió a sus palabras. Clara sintió que la conversación había tomado un giro inesperado. Margaret, al ver la reacción de su empleada, cambió de tema, pero Clara no podía dejar de pensar en aquella declaración. ¿Era una señal de que Margaret estaba dispuesta a dejar atrás su vida de lujos por algo más significativo? Mientras la cena avanzaba, Clara mantuvo su atención en los rostros de los invitados, tratando de adaptarse al ambiente, pero su mente seguía atrapada en ese hilo de conversación. Era evidente que Margaret estaba lidiando con sus propios demonios, y Clara se cuestionó si, en el fondo, su jefa estaba buscando algo que le diera sentido a su vida. Los platos se sucedieron uno tras otro, pero Clara apenas probaba bocado. La tensión en el aire era palpable, y cada palabra que Margaret pronunciaba parecía tener un peso adicional. Margaret, con su elegante vestido y su sonrisa encantadora, estaba en el centro de atención, mientras Clara se sentía cada vez más como un espectador en su propio mundo. Finalmente, Margaret se levantó de la mesa y se dirigió a la cocina. Clara la siguió, sintiendo la necesidad de hablar. «Margaret», comenzó, su voz temblorosa, «¿estás bien? Pareces diferente esta noche». Margaret se detuvo y la miró con seriedad. «A veces,
Es difícil saber qué es lo que realmente queremos, Clara. La vida puede ser confusa, y eso me hace cuestionar mis decisiones. Clara asintió, sintiendo que había un abismo de emociones entre ambas. Entiendo lo que sientes. A veces, me pregunto si alguna vez tendré la oportunidad de salir de esta lucha constante. ¿Y qué es lo que realmente deseas?, preguntó Margaret, su mirada penetrante. Si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, ¿qué elegirías? Clara se sintió abrumada por la pregunta. Durante años, había estado atrapada en la rutina, lidiando con las dificultades diarias, que apenas había tenido tiempo de soñar. Solo quiero que mi hijo esté bien, que tenga un futuro. Todo lo demás, no sé si importa tanto. Margaret asintió, su expresión más suave. A veces, la ambición puede nublar nuestra visión. Es fácil perderse en lo que no tenemos y olvidar lo que realmente importa. Clara sintió que esas palabras la tocaban profundamente. Había estado tan concentrada en la lucha por salir adelante que había descuidado lo que realmente valoraba. Quizás, debería dejar de lado la tentación y enfocarme en lo que tengo. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, replicó Margaret, una chispa de entendimiento en sus ojos. La vida nos presenta desafíos que ponen a prueba nuestra moralidad y deseos. Pero siempre hay una elección. Esa noche, mientras Clara se retiraba a su habitación, el eco de la conversación resonaba en su mente. Estaba atrapada entre su ambición y su lealtad hacia Margaret. La sombra de las joyas seguía acechándola, pero había algo más en juego, algo que iba más allá de lo material. La relación que estaban construyendo era más valiosa que cualquier objeto precioso. Sin embargo, la tentación seguía ahí, como un susurro constante que no podía ignorar. Mientras se acomodaba en la cama, Clara se preguntó si podría resistir la atracción de lo que no le pertenecía. La lucha entre sus deseos y la conexión genuina con Margaret había comenzado, y no podía evitar sentir que la historia entre ellas apenas estaba comenzando. La noche de la reunión estaba envuelta en un aire de expectativa. Margaret había organizado cuidadosamente el evento, invitando a algunos de sus amigos más influyentes y exitosos. La gran sala estaba decorada con elegancia. Candelabros brillantes colgaban del techo, y las mesas estaban dispuestas con finos manteles de seda y arreglos florales que desprendían un aroma dulce. Todo estaba pensado para impresionar, pero Margaret tenía un objetivo mucho más profundo en mente. Clara, su leal empleada, no solo sería un mero espectador, sería el centro de una especie de experimento social. Clara, mientras tanto, se sentía completamente fuera de lugar. Había estado en la casa de Margaret durante años, pero nunca había participado en un evento tan exclusivo. Con su vestido sencillo que apenas podía compararse con los atuendos deslumbrantes que las invitadas llevaban, Clara se sentía como un pez fuera del agua. Sus manos, nerviosas, se aferraban al borde de su falda mientras observaba a los asistentes reír y hablar con una naturalidad que le parecía ajena. Margaret, desde un rincón de la sala, la observaba con atención. Había una mezcla de emoción y ansiedad en su pecho. ¿Estaría clara de las reglas del juego que había establecido? ¿Cómo reaccionaría ante la presión de este entorno opulento? La curiosidad la consumía. Era un experimento de moralidad, pero también un intento de comprender la verdadera naturaleza de Clara, de ver cómo su lealtad podía resistir las tentaciones que la riqueza y el estatus social podían ofrecer. Durante la velada, la conversación fluyó entre los invitados, y Clara hizo su mejor esfuerzo por integrarse. Sonreía tímidamente cuando alguien la saludaba y respondía con frases cortas, su voz apenas audible entre las risas y el bullicio. Sin embargo, hubo un momento que la hizo sentir aún más incómoda. Un conocido de Margaret, un hombre llamado Richard, se acercó a ella con una sonrisa arrogante. ¿Y tú quién eres, querida?, preguntó Richard, su tono lleno de desdén. ¿La nueva asistente de Margaret? No sabía que ella necesitaba una sirvienta tan simple. Clara sintió que el calor subía por su rostro. Las palabras de Richard eran como un golpe en el estómago. Estaba acostumbrada a los comentarios despectivos de aquellos que la veían como inferior, pero eso no hacía que dolieran menos. Se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas que pudieran salir de su boca, pero la presión del momento la paralizaba. Margaret, al observar la escena desde la distancia, sintió un nudo en el estómago. Sabía que Richard era un hombre sin tacto, pero no había anticipado cómo podría afectar a Clara. La tensión en el aire era palpable, y Margaret se preguntó si había ido demasiado lejos con su prueba. Finalmente, Clara encontró su voz. «No soy una sirvienta simple», respondió, levantando la cabeza con una dignidad que no sabía que poseía. «Soy madre, trabajadora y he luchado por mi familia todos los días. No necesito tu aprobación para saber mi valor». Los murmullos en la sala cesaron de inmediato.
Todos los ojos se volvieron hacia Clara, sorprendidos por su respuesta. Richard se quedó boquiabierto, incapaz de replicar. La valentía de Clara resonó en el ambiente. Y por un instante, el aire se llenó de una nueva energía. Margaret sintió un torrente de emociones. La admiración y el orgullo la invadieron. Clara estaba defendiendo su dignidad de una manera que ella nunca había esperado. En ese momento, quedó claro que su experimento había tomado un giro inesperado. ¿Era Clara la que necesitaba ser puesta a prueba? ¿O era Margaret quien había subestimado la fortaleza de su leal empleada? ¿Ves?, susurró una de las amigas de Margaret, sonriendo con complicidad. Ella tiene más coraje que muchos de los que están aquí. Margaret asintió, sintiéndose confundida. Lo que había planeado como un juego psicológico se había transformado en una revelación de la verdadera fortaleza de Clara. La mujer que había estado observando y poniendo a prueba se había levantado, desafiando no solo a Richard, sino también a las expectativas que la rodeaban. A medida que la velada continuaba, Clara se sintió aliviada por el apoyo implícito que había recibido de los demás. Aunque había sido un momento incómodo, había encontrado su voz, y eso le dio una sensación de empoderamiento. Sin embargo, la mirada de Margaret, que no podía dejar de observarla, la hacía sentir vulnerable de nuevo. ¿Qué pensaba realmente Margaret de ella? Más tarde, mientras la música sonaba suavemente y los invitados comenzaron a dispersarse, Margaret se acercó a Clara. «No puedo creer lo que hiciste. Fue impresionante», dijo, con una mezcla de sorpresa y admiración. «Solo defendí lo que soy», respondió Clara, su voz aún temblorosa. No podía quedarme callada. «Eso es lo que me hace admirarte», respondió Margaret, sintiendo que la tensión entre ambas comenzaba a disolverse. A veces, la presión de estos lugares puede hacer que las personas se olviden de quiénes son. Clara asintió, sintiéndose más cómoda. Es fácil perderse entre tanto brillo. Pero, al final del día, lo que realmente importa son las personas que amamos y cómo nos tratamos entre nosotros. Margaret sintió un leve escalofrío. Las palabras de Clara resonaban en su interior. ¿Acaso había estado tan absorta en su propio juego que había olvidado la esencia de lo que realmente importaba? La lealtad, la dignidad, el amor, esos eran los verdaderos tesoros que no podían ser comprados ni vendidos. Ambas mujeres se miraron a los ojos, y en ese instante, un entendimiento profundo se formó entre ellas. Era un momento de conexión genuina, un reconocimiento de sus luchas y aspiraciones. Margaret se dio cuenta de que había más en Clara de lo que había imaginado, y Clara comprendió que su valor no dependía de cómo la veían los demás. La velada había sido un éxito en un sentido mucho más profundo de lo que Margaret había planeado. A través de la tensión, la incomodidad y la confrontación, había surgido una nueva relación basada en la comprensión y el respeto. En ese momento, ambas mujeres sabían que habían cruzado una línea invisible, y que nada sería igual a partir de entonces. La prueba de Margaret había llevado a una revelación que cambiaría el curso de sus vidas, un testimonio de que, a veces, la verdadera riqueza se encuentra en el corazón de quienes nos rodean. La atmósfera en la lujosa mansión de Margaret se había vuelto tensa. Clara, con el corazón latiendo desbocado, se encontraba en el salón, luchando con sus pensamientos. Las joyas, brillantes y tentadoras, seguían estando en la mesa, pero su mente estaba en un torbellino. Sabía que su lealtad hacia Margaret estaba siendo puesta a prueba, y cada segundo que pasaba parecía más pesado que el anterior. La imagen de su hijo enfermo volvía a atormentarla, recordándole la desesperación que sentía por no poder proporcionarle lo que necesitaba. Margaret, escondida detrás de una puerta entreabierta, observaba a Clara con interés. La mujer rica se sentía algo culpable por haberla puesto en esa situación, pero su curiosidad por la naturaleza humana la había llevado a ese experimento. Sabía que Clara era una persona honorable, pero la ambición podía despertar algo insospechado en cualquier persona. ¿Hasta dónde llegará?, se preguntó Margaret, mientras la tensión en el aire se hacía palpable. Finalmente, Clara tomó una profunda respiración, como si estuviera tratando de calmar una tormenta dentro de ella. Se acercó nuevamente a la mesa, su mirada fija en las joyas que relucían bajo la luz del salón. Con manos temblorosas, extendió un dedo hacia un collar de diamantes que parecía casi mágico. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y Margaret entró, sorprendiendo a Clara. «Clara», exclamó Margaret, su voz resonando en el salón. Clara se apartó de la mesa de inmediato, su rostro enrojecido por la vergüenza. «Lo siento, no quería, no sé qué me pasó», balbuceó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Margaret la miró con una mezcla de comprensión y desafío. «No tienes por qué disculparte. Estoy aquí para hablar contigo, de hecho»,
dijo, su tono ahora más suave. Quiero que me cuentes sobre tus sueños, tus aspiraciones. ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras la oportunidad? Clara, aún temblando, sintió que una parte de su ser se abría ante la propuesta de Margaret. Siempre he querido estudiar enfermería, confesó, su voz un susurro. Mi madre era enfermera y siempre decía que ayudar a los demás es lo más valioso que puedes hacer en la vida. Pero, su voz se quebró. Con los gastos médicos de mi hijo y el trabajo, no sé si alguna vez podré hacerlo. Margaret, al escuchar las palabras de Clara, sintió un nudo formarse en su garganta. Ella había estado observando la lucha de Clara, no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Tienes una gran fortaleza, Clara. No todos pueden soportar lo que tú has soportado, dijo Margaret, sintiendo que el momento se tornaba más profundo. Pero quiero que sepas que hay maneras de superar esto. ¿Cómo? Preguntó Clara, sus ojos llenos de confusión y esperanza. ¿Cómo puedo salir de este ciclo sin fin? Margaret, sintiendo que había llegado el momento de revelar su verdadero propósito, tomó una decisión. Clara, lo que realmente quiero es ayudarte a encontrar tu valor propio. No solo estoy poniendo a prueba tu lealtad, sino que quiero ofrecerte una oportunidad. He estado pensando en esto durante un tiempo. Quiero darte una beca para que puedas estudiar lo que desees, para que puedas convertirte en la enfermera que siempre has querido ser. El aire se volvió pesado mientras las palabras de Margaret resonaban en la habitación. Clara quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una beca? ¿Para mí? Su voz tembló al pronunciar esas palabras, como si temiera que al hablar, la oferta pudiera desvanecerse. Sí, Clara. Quiero que sepas que creo en ti. He visto tu dedicación, tu pasión por cuidar de los demás. No solo eres una empleada valiosa, eres una mujer increíble con un futuro brillante por delante, respondió Margaret, sus ojos fijos en Clara, buscando transmitir sinceridad. Pero, ¿y las joyas? Todo esto, ¿fue un juego? Clara murmuró, sintiéndose confundida, aún sin creer del todo en la generosidad de Margaret. No, no fue un juego. Era un experimento, sí, pero no para ver hasta dónde podías caer, sino para mostrarte que la verdadera riqueza no está en los objetos, sino en las conexiones humanas, en la ayuda que podemos darnos mutuamente, explicó Margaret, su voz llena de emoción. Quiero que sepas que eres digna de más de lo que crees. Esta es tu oportunidad. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara. Era un torrente de emociones, gratitud, confusión, y un profundo sentido de liberación. No sé qué decir, nunca pensé que alguien como yo podría recibir una oportunidad así, balbuceó, su voz quebrada por la emoción. Solo di que sí, y trabajaré contigo para asegurarnos de que logres tus sueños, respondió Margaret, acercándose un poco más, como si quisiera transmitir su apoyo a través de su presencia. Clara asintió lentamente, sintiendo que la carga que llevaba en su corazón comenzaba a desvanecerse. Sí, sí quiero. Quiero hacerlo, dijo con firmeza, su voz ahora más clara. Quiero ser enfermera y ayudar a otros como mi madre lo hizo. Nunca pensé que podría tener una oportunidad así. Margaret sonrió, sintiendo que el peso de su propia moralidad se aligeraba. Ambas mujeres se miraron durante un largo momento, y en ese instante, una nueva conexión se forjó entre ellas, basada en el respeto y la empatía. Entonces, empecemos este viaje juntas, propuso Margaret, extendiendo una mano hacia Clara. No será fácil, pero estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Clara tomó la mano de Margaret, sintiendo que la verdadera riqueza se encontraba en ese gesto de apoyo genuino. Gracias, Margaret. Gracias por creer en mí, dijo, su voz llena de convicción. En ese momento, las joyas que una vez simbolizaron la tentación y la ambición se desvanecieron en la insignificancia. Lo que importaba era la promesa de un futuro mejor y la amistad inesperada que había surgido de un experimento que, a primera vista, parecía un juego cruel. Ambas mujeres aprendieron que la verdadera lealtad se construye sobre la confianza, la empatía y la capacidad de abrirse a los demás. A partir de entonces, su relación se transformó, y juntas se embarcaron en un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino también el destino de quienes las rodeaban.